Muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos maestrantes. El día de hoy, 15 de diciembre del año 2022, finalizando la semana número 2 de el Seminario de Investigación 2. Bueno, el tiempo sigue avanzando, ya cada día nos estamos acercando más a las festividades de Navidad y luego, por supuesto, después tenemos las festividades de fin de año. A continuación voy a compartir el material que tenemos preparado para el día de hoy. Para finalizar la semana número 2 de actividades, vamos a hablar sobre lo que es la planificación y recolección de información. E incluso lo que vamos es afianzar actividades que ustedes ya han realizado durante todo su trabajo de investigación. Dentro de la planificación, nosotros tenemos en la siguiente diapositiva, ay, perdón un ratito, bueno, me está retrocediendo de la semana pasada, de la clase pasada, perdón. Algo sucedió. Listo, bien, a ver, vamos a ver. Es el mouse. El mouse es el problema, ya me di cuenta. Bien, vamos entonces a pasar a los dispositivos utilizando las teclas direccionales. Bien, indudablemente, cuando nosotros hablamos de investigación, ya conocemos, ya hemos vivido en carne propia que toda investigación se desarrolla en dos momentos fundamentales. La una es la planificación y lo otro es la ejecución. Toda investigación, cualquiera que ésta sea de cualquier área de conocimiento, se la planifica y luego se ejecuta lo planificado. Netamente es eso, ¿no? Claro está que hay diferentes libros de metodología de la investigación que mencionan una serie de pasos a seguir, pero yo les puedo decir, basándonos en la experiencia y en las vivencias que yo he tenido, netamente eso es lo que yo puedo decir que son los momentos fundamentales dentro de una investigación: planificar lo que vas a hacer y luego ejecutar lo que vas a realizar. Cuando nosotros hablamos de la planificación, hablamos que aquí está netamente todo ese cuerpo de la tesis, todo ese cuerpo del proyecto, todo ese cuerpo del trabajo de grado como tal. Desde cuando tú empezaste con la cuestión del estado de arte, cuando comienzas a plantearte cuál es la formulación del problema, cuál es la sistematización del problema, y luego eso se transforma en tus objetivos, en el objetivo general, en los objetivos específicos, cuál es el alcance de tu investigación, de qué manera justificas que estás haciendo esa investigación. Todo esto viene a la parte de la planificación. Claro que también la parte de la metodología que vas a utilizar, el instrumento que vas a utilizar, estás netamente planificando el trabajo de investigación. Una correcta planificación, como lo dice la diapositiva, una correcta planificación debe estar clara, concisa y sencilla, en donde se debe de tener el objeto que se va a estudiar. Se debe de tener cuál es el problema de investigación, cuál es la parte teórica, el famoso marco teórico, cuáles son los objetivos y las preguntas de investigación. Eso es algo muy importante en la planificación de un trabajo de investigación. Porque imagínense ustedes, cuando nosotros hablamos del estado de arte, que prácticamente son aportaciones que hacen otros investigadores, ¿por qué es necesario colocar ese estado de arte? Porque dentro del estado de arte nosotros definimos las aportaciones que han dado estos otros investigadores sobre los temas que tú tienes en tu título del trabajo de investigación. Si tú mencionas que vas a aplicar actividades lúdicas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, entonces dentro del estado de arte, pues tienes que hablar de la importancia de las actividades lúdicas, de la importancia del rendimiento académico de los estudiantes. Ese es el momento oportuno para que en el estado de arte tú menciones la relevancia de esas dos variables. Y luego, por supuesto, ya en el último párrafo del estado de arte, también se enfatiza de que lo que se busca en este trabajo de investigación es ver esa relación entre estas dos variables. Y ahí es donde nace el trabajo de investigación, porque tú estás buscando un vacío.
Siempre por lo general cuando se investiga, lo que pretendemos buscar es un vacío en la investigación. Y un vacío que no necesariamente vamos nosotros a buscar una temática, algo imposible. No, un vacío puede ser, eh, volviendo al tema que se mencionó hace un momento atrás, sobre las actividades lúdicas para mejorar el rendimiento académico. Alguien podrá decir, pero profesor, eso ya se ha investigado. Sí, es verdad, ya se ha investigado, pero se ha investigado en Estados Unidos y no es lo mismo el entorno de ese país con el país de nosotros. E incluso no es lo mismo el entorno de la región sierra con la región costa. Son totalmente diferentes. O sea, tienen sus particularidades. Hay semejanza y también hay diferencia. Entonces, ahí está el vacío netamente. ¿A qué me refiero con esto, queridos maestrantes? Lo he escuchado de varias personas, de varios maestrantes, que ellos indican, dice, pero profesor, ¿cuál es ese vacío, profesor? La verdad que usted me manda a investigar. En una ocasión dijo un maestrante, dice, usted está buscando la quinta pata del gato. No le digo, no. A ver, ¿cuáles son tus posibles temas de tu trabajo? Mis posibles temas son estos de aquí. Ya, mira, esos temas, es verdad, ya se ha investigado, es muy cierto. Pero sin embargo, si tú te das cuenta, esos temas han sido investigados en otros países, han sido investigados en otras culturas, y entonces es relevante que ahora tú lo investigues dentro de tu institución educativa en la cual tú laboras. ¿No es verdad? Claro, por supuesto. Y tú me estás diciendo que incluso tú tienes estudiantes que presentan ciertos trastornos de aprendizaje, mucho más. O sea, ahí está tu tema. No, no comiences de pronto a indagar más, porque si te propones a indagar y a indagar, van a seguir saliendo más interrogantes y más interrogantes, más signos de pregunta, y no vas a aterrizar a un tema como tal. Ya cuando Dios mediante que ustedes más adelante se animen a hacer un doctorado, que yo también quisiera que lo hagan, ya más adelantito, ¿no? Ya en el doctorado sí, ahí ya hablamos de otro sentido diferente, porque ahí ya vamos a ser un poco más detallista en el trabajo de investigación como tal. Ya tenemos que utilizar diferentes herramientas para que me permitan de alguna manera verificar si existe ese vacío en esa parte que yo quiero analizar en mi trabajo de investigación. Ahí utilizamos unas herramientas basadas en la búsqueda de artículos que me orienten a esas temáticas, a esas variables. Ahí ya, e incluso ya ni siquiera se menciona la palabra variable, se menciona la palabra constructos. Tenemos que validar esos constructos y ver la forma que se puedan medir esos constructos. Bueno, pero ya eso más adelante, ya netamente en un doctorado. Ahora en la maestría, lo que sí nos podemos dar cuenta es que no necesariamente vamos a hacer un producto científico para ganarnos el premio Nobel. Claro que si alguien lo hace, magnífico, ¿no? Chéverísimo, excelente. Pero la meta en este momento es finalizar la maestría, obtener mi maestría, aprender ese conocimiento impartido por los diferentes docentes que han estado durante toda la trayectoria de la preparación para este posgrado, pero también necesitamos también aplicar nuestros conocimientos. He aquí la importancia y el por qué el compañero anterior en el seminario uno buscó que los temas estén vinculados a sus actividades propias como docente. Claro, porque ustedes tienen un acercamiento a la muestra que van a utilizar en su trabajo de investigación. Conocen, tienen la experticia, la vivencia del día a día. Ustedes saben que la experiencia no es un accidente, ¿no? La experiencia se basa entre tantas actividades que hemos realizado como docentes, actividades buenas, actividades malas, de gran impacto, de leve impacto, de ningún impacto, pero igual son actividades que se han ejecutado porque siempre el docente está buscando la manera de poder llegar hacia sus estudiantes. Y entonces nos damos cuenta que netamente en el tema de una maestría, el tema que ustedes están realizando y que yo he revisado a lo largo de todas estas tutorías, veo que está enfocado al ámbito en el cual ustedes se desenvuelven. Y eso está correcto. Hasta ahorita yo puedo decir que en su gran mayoría conocen cuál es el objeto que se pretende estudiar, tienen ya conocimiento sobre su marco teórico, ya tienen plasmados sus objetivos, plasmaron su pregunta de la formulación del problema.
Entonces, estamos bien, prácticamente estamos bien porque hemos realizado toda la planificación pertinente para ese trabajo de investigación. Luego tenemos nosotros, continuando con esta dispositiva, la dispositiva anterior, y dándole un pequeño desglose a estas preguntas. ¿Qué vamos a investigar y cómo vamos a investigar? ¿Sí? ¿Para qué vamos a investigar? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo vamos a investigar este tema? Entonces, ahí, estas son las preguntas claves que nacen en el proceso de investigación. Claro está que hay otros autores que tienen muchas más preguntas, no son las únicas preguntas, pero si nos ponemos a analizar, y lo he realizado, he visto diferentes textos, diferentes libros de metodología y prácticamente todos dicen lo mismo, con diferentes palabras, diferentes terminologías, pero se dirigen a estos puntos de aquí. ¿Qué vas a investigar? Entonces, esa pregunta que vamos a investigar está en el tema, está en el objeto de estudio, está en tu problema, está en el marco teórico, está en los objetos específicos. ¿Por qué, dónde y cuándo vamos a investigar el tema? Está en tu justificación y en tu delimitación. Recuerda que siempre nosotros en el título delimitamos el tema de investigación, porque se menciona que se va a analizar la interacción de estas dos variables en los estudiantes del segundo año de educación básica de la Escuela Eloy Alfaro, del Cantón Pelileo, provincia del Tungurahua. Por decir un ejemplo, se me ocurre en este momento. Pero y ahí, al mencionar todo ese detalle, estamos delimitando el tema, estamos delimitando el trabajo de investigación. Por eso yo les decía a más de uno de que cuando revisábamos el tema en la primera semana, aunque el profesor anterior había indicado de que hay que cumplir un número de caracteres para que pueda ser publicado. Es verdad, es cierto, lo que él les indicó es muy cierto. Hay ciertas revistas que te ponen parámetros, directrices para poder recibir tu artículo científico. Entonces, él se basó en esa normativa de muchas revistas que te dicen que el título no debe de pasar de tantas palabras, de tantos caracteres. Sin embargo, ahora nosotros estamos continuando con la parte de investigación ya en este seminario 2 y yo sí les digo a ustedes que ustedes pueden darle todo el detalle necesario en el tema de su trabajo. Sí, hágalo, no hay ningún inconveniente. Incluso ya se los he mencionado en otras ocasiones, pero hágalo. Luego tenemos otra pregunta. ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a investigar? Entonces, ahí viene la parte del marco metodológico, la metodología que tú vas a utilizar. Si vas a utilizar, qué técnica vas a utilizar, si es la técnica de la observación, si es la técnica de la encuesta, si es la técnica de la entrevista. Bueno, en el caso de ustedes, netamente, a lo mejor la parte de presupuesto es mínima porque utilizan recursos que no son de un costo tan alto como papeles o de pronto el Google Form, que simplemente es una herramienta de Internet. Entonces el presupuesto es mínimo en el caso de ustedes. Pero ya conocemos trabajos de mayor, mayor nivel en el sentido de que ya si queremos analizar, por decir un ejemplo, queremos analizar nosotros sobre la importancia de las actividades lúdicas en los estudiantes de edad escolar a nivel país. Entonces ahí sí ya tendríamos que armar un presupuesto porque estamos hablando de nivel país. O sea, estamos hablando de una población bastante grande. Entonces ahí sí ya demanda que se cree un presupuesto. En el caso de ustedes, ustedes no tienen que hacer presupuesto, por si acaso, así que no se vayan a preocupar sobre ese punto, no tienen que hacer presupuesto. Pero ya en temas que tienen mayor impacto, esa es la palabra que estaba buscando, que tienen mayor impacto, porque ya no solamente se está analizando estas dos variables en una unidad educativa de una localidad exclusiva para nuestro trabajo de investigación, sino que ya estamos nosotros queriendo medir ese impacto, esa relación entre estas dos variables, pero a nivel país. Entonces, a nivel país, ya la temática ya es un poco más fuerte. Ya ahí hablamos netamente de un trabajo ya doctoral, ¿sí?
Yo les cuento que yo actualmente estamos nosotros, bueno, estamos porque somos un grupo de 14 personas, estamos ya en tutoría, ya estamos ya prácticamente ya en un proceso que es de mucha importancia, en un programa doctoral, que es netamente las tutorías, en el cual nosotros ya estamos, tenemos que defender nuestra candidatura a doctoral. Y en mayo del 2023 me toca defender mi tema, y mi tema está analizado para todas las universidades del país. Entonces, imagínense ustedes la magnitud de mi trabajo de investigación. Es todas las universidades del país. Tendré que pegarme un viajecito por todo el Ecuador porque hay que hacerlo, porque tengo que hacer encuestas y tengo que buscar la manera de obtener la información. Y esa información va a ser en todas las IES del país. Imagínense, ¿no? Pero por eso es que los programas doctorales tienen un tiempo bastante extenso, ¿no? No es de un año. Un programa doctoral dura 4 años. Entonces, donde yo estoy realizando el programa doctoral, nosotros tenemos un año y medio en el cual estamos netamente, viene la formación en la cual nos forman, nos enseñan diferentes herramientas, instrumentos que te ayudan a investigar de una forma más idónea. Luego de eso, tienes que tú ya armar tu trabajo, cuál va a ser tu proyecto doctoral, y luego tú tienes que defender tu proyecto doctoral para que tú obtengas la opción de una candidatura. O sea, ya tú te vuelves candidato y en ese caso tú ya puedes firmar. Entonces, ustedes habrán visto que hay personas que se ponen doctor y entre paréntesis se ponen la letra C. Ese es un doctor en curso, todavía no tiene el doctorado, aún no está registrado en la página de Cenesic, pero ya está en ese proceso, ¿no? Bien, entonces eso como para que también conozcan, ¿no? Para que conozcan ustedes de qué manera se maneja este tema de los doctorados. Y yo quisiera que ustedes también tengan esa linda experiencia, aunque sí conlleva tiempo, pero es una experiencia muy rica en conocimiento. Bueno, otra pregunta también que nosotros nos formulamos dentro de la planificación es ¿para qué vamos a investigar? Y entonces aquí es necesario el objetivo general y si es posible la hipótesis. Claro está que no necesariamente todo trabajo de investigación tiene que tener una hipótesis, no necesariamente. A veces, dependiendo lo que tú vayas a estudiar, dependiendo qué vas a realizar, entonces ahí tú puedes plasmar una hipótesis como tal. Bien, en la siguiente diapositiva, hablando de la planificación y recolección de información, volvemos a ultimar detalles sobre la entrevista. Como ya habíamos mencionado el día de ayer y el día martes también, sobre la parte de la entrevista, ¿no? Aquí nuevamente nos menciona y nos dice 4 puntos muy importantes para la preparación de esa entrevista, ¿no? Preparar las preguntas es muy cierto, porque no en ese momento no vas a improvisar, tienes que tener además tus preguntas y algún otro documento que tú crees necesario para esa entrevista. Fijar un tiempo, claro, fijar un límite de tiempo, porque eso es muy interesante, que se los dé a conocer a la persona que vas a entrevistar, para de esa manera él también pueda planificar sus actividades que realiza diariamente. Elegir un lugar donde se pueda conducir esa entrevista, un lugar que sea cómodo para esa persona, no cómodo para ti, sino cómodo para esa persona, porque lo importante es que esa persona que vamos a entrevistar se sienta tranquila, se sienta de una manera en un ambiente favorable que pueda darnos toda la información que necesitamos nosotros, ¿no? Indudablemente, el punto D dice hacer la cita con la debida anticipación. Claro, es muy cierto. Hay que hacer la cita, ¿no? Con la debida anticipación. Por eso yo, el día de ayer, yo les di a conocer un guión de la entrevista, ¿no? Y entonces, ahí también, dentro de ese guión, mencionaba la fecha en la cual usted va a hacer esa entrevista. Como supuestamente, digo supuestamente, porque yo dialogué con el profesor Reynoso, él me comentó que ustedes ya tenían los datos de sus entrevistas, de sus encuestas. En las tutorías veo que muchos de ustedes sí lo tienen, pero también veo que otros no lo han realizado. Bueno, busquemos solución al respecto, como yo les había indicado. Entonces, ustedes pueden ejecutar esos instrumentos, pero al momento de reflejarlos en un documento, no van a colocar las fechas de ahora, van a colocar fechas atrasadas para que de esa manera, al momento que tengamos el documento final, no
no exista algún inconveniente en la narrativa de ese documento. Sí es posible que usted haga ese pequeño cambio, esa mentirilla blanca, digo yo, en las fechas. No habría ningún inconveniente. Bien, luego tenemos nosotros acá tenemos también, hablamos sobre el diseño del cuestionario. Netamente también eso es algo muy importante y veo que muchos de ustedes sí lo han utilizado. O sea, igualmente es necesario, tal como está planificado dentro de este módulo, es necesario recordarlo, ¿no? Aunque yo sí he podido ser testigo de algunos de ustedes que tienen un buen instrumento, tienen un buen cuestionario, donde incluso tienen hasta una portada, han utilizado los logotipos de sus instituciones y eso es algo que merece esa felicitación porque netamente nos estamos empoderando de este trabajo como tal. Entonces, dentro de los puntos que menciona en esta diapositiva, menciona la portada, menciona también las instrucciones que hay que realizar, porque sí es necesario que toda encuesta tenga las instrucciones. Eso es necesario. Porque recuerda que cuando tú aplicas una encuesta, no necesariamente tú tienes que estar en ese momento haciendo la encuesta hacia esa persona. Tú podrías coger el documento impreso o si es posible, si lo haces por Google Form y tú lo envías a esa persona para que esa persona lo pueda llenar. Entonces, al inicio, antes de comenzar con las preguntas, sí es necesario que se dé una breve explicación sobre las instrucciones necesarias para que se pueda contestar esas preguntas que están dentro de ese cuestionario. Eso es lo que menciona aquí, el punto número 2. El punto número 3 también dice que tiene que tener un diseño atractivo las preguntas y las respuestas. Por ese motivo que yo les decía a ustedes que lo mejor sería utilizar preguntas cerradas. Es lo más idóneo. Aunque sí hay trabajos de investigación donde hay un mix, preguntas cerradas y preguntas abiertas. No habría ningún inconveniente en ese sentido. Algo también muy importante dentro de ese cuestionario es que la letra tiene que estar legible, tiene que ser un tipo de letra legible. Generalmente el tipo de letra Times New Roman o el tipo de letra Arial es un tipo legible que se ve nítidamente y además lo que sí es importante es que ese mismo tipo de letra se utilice en todo el documento, porque a veces como que es un poquito medio, no cómico, sino que como que causa distractor, parece mentira. Eso nos decía en algún momento un docente, un doctor en un módulo, dice que a veces de pronto por llamar la atención del documento, ciertos encabezados se los pone con letra de mayor tamaño o se los pone con negrillas o se pusele con colores. Entonces, él dice que él comentaba que en un trabajo de investigación eso no se ve bien. Entonces, eso justamente es el mensaje que yo les doy a ustedes, que tenga un diseño atractivo de preguntas y respuestas, que sea una letra legible. La letra tiene que ser de un solo tipo, utilizar una fuente pequeña para que aparentemente sea una encuesta corta. Esto se refiere cuando hay encuestas que tienen muchas preguntas. Ustedes van a hacer una encuesta pequeña, porque yo les mencioné que por cuestiones de tiempo no se compliquen haciendo una encuesta grande, porque hay encuestas que tienen hasta 40, 60, 80, 90, 100 ítems, 100 preguntas, imagínense. Entonces sí es un poco cansado aplicar ese instrumento como tal. Eso en el caso que sea un instrumento de varios ítems o varias preguntas, se sugiere que se utilice una fuente pequeña. Usar cursivas y negritas para dar las instrucciones. Eso también es algo muy importante que se debe de utilizar dentro del cuestionario como tal. Las preguntas deben ser en sentido afirmativo, referirse a una sola idea para evitar ambigüedades. Claro, eso también es algo que generalmente suele ocurrir a veces por la inexperiencia de la persona que generó ese documento o de pronto a veces por querer impactar más, utilizamos preguntas como que de manera indirecta, como que queremos que la persona que se le aplica esa encuesta me diga sí. Entonces, es normal, les cuento que es normal, porque siempre por lo general, cuando hacemos un trabajo de investigación, nos interesa que esas personas que estamos encuestando nos digan que sí es necesario ese tema, que sí es necesario esa relación de esas variables de la temática que yo estoy investigando. También acá dice que se debe de emplear palabras claras, sencillas y un lenguaje acorde al público objetivo. Eso también es algo muy cierto, ¿no?
Es verdad que yo en repetidas ocasiones les he mencionado que tiene que ser un documento sencillo, claro y conciso, que utilicen terminologías que sean amistosas para el público al cual se le está aplicando ese instrumento como tal. Entonces, es necesario también que nosotros consideremos que si nosotros, por decir un caso, estamos haciendo un trabajo de investigación y aplicamos una encuesta al personal de salud, pues entonces, dependiendo de la temática, tenemos que utilizar ciertos términos, terminologías que son referentes a esa área de Está conocimiento. debiendo de esta póliza. Usted sabe, bueno, no sabe siquiera si hicieron los vivos y me cobraron porque he tenido la póliza. Ya, ok, yo pagué. Dije, sí, verdad, yo Perdón. tuve. Me cobraron el año anterior, del año 2000. Me cobraron del 2000 el año anterior. Imagínate, les y cada año están cayendo como gansos y no tuvieron de qué cobrar. Me alegaron eso. Y me cobraron. Ahora sí, parece que sin querer se le activó el audio, ¿no? Suele pasar, suele pasar. No habría ningún inconveniente. Continuamos entonces. Luego estamos acá en la siguiente diapositiva, hablamos sobre la observación, que incluso muchos de ustedes ya la han aplicado, algunos, otros todavía están en proceso, ya la van a aplicar, pero sí es importante determinar y definir qué es lo que se va a observar. Es muy necesario. Verán, ¿por qué la importancia de esta diapositiva? Porque a veces suele pasar, ¿no? Somos seres humanos y suele suceder que creemos ser todólogos, que creemos conocer de todo. Entonces uno dice, no, no, tranquilo, que eso ya lo tengo aquí. Aquí está, aquí en el disco duro de aquí, aquí está toda la información. Sí, yo entiendo. Claro, y hay muchos que incluso hasta a veces somos un poco pretenciosos, ¿no? Mi experiencia de tantos años aquí está toda esa experiencia. Sí, yo lo sé. Yo no juzgo por eso, más bien felicito por esa oportunidad que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado de poder impartir conocimientos, pero también es necesario también definir ciertos parámetros en un documento para no olvidarnos. Sí, parece mentira. Y yo les digo porque me ha pasado que a veces uno por querer impactar a otros, uno dice, no, no, tranquilo, tranquilo, que aquí está todo. Y al momento que ya comienzo a ejecutar el instrumento, oh sorpresa, y después le digo, oye, me olvidé tal cosa. Y estaba aquí, pero me olvidé, es que entre tantas cosas que conversábamos, que observaba, que meditaba, que analizaba, me olvidé ese pequeño detalle. Y ahora, y ahora pues nuevamente tienes que observar. Entonces pasa, sucede, es normal, somos seres humanos. Entonces, por ese motivo, yo les hago nuevamente énfasis en estos temas aquí. Hay que prepararnos para esas actividades. Por eso aquí dice, determinar y definir lo que vas a observar. Sí, en un documento, hacer una guía de observación o hacer una lista de cotejo, ¿sí? O una lista de observaciones que tú vas a analizar en ese momento, para que no se te vaya a olvidar algún punto que luego al momento que comienzas ya a hacer el análisis respectivo de esa información, te das cuenta que me olvidé tal punto, no lo hice. Ah, no, es que el profesor dijo que lo puedo poner en recomendaciones. Bueno, sí es verdad, tenemos el comodín de recomendaciones, pero tampoco no podemos abusar de ese comodín. Entonces, sí es necesario que nosotros determinemos, que se defina lo que se va a observar, que estimemos un tiempo para observar, que estimemos cuál va a ser el tiempo que necesitamos para poder observar. Además, también es necesario contar con una autorización de la observación que se va a hacer. En el caso de ustedes, lo ventajoso que como ustedes son docentes de esa misma institución, no es necesario que ustedes presenten una carta, porque sí, a veces cuando ya son trabajos grandes, y ya se necesita que en los anexos se coloque una carta firmada por la máxima autoridad de esa institución educativa, indicando que se han dado todos los permisos respectivos para que se puedan aplicar las encuestas, las entrevistas y también se aplique la observación. Pero en el caso de ustedes no es necesario que lo presenten, ¿sí? Así que siéntase tranquilo, para aprobar este módulo no sería necesario. Adelante, Gilda. Gilda tiene la
la Buenas manito. noches, doctor. No sé si la pregunta es un poquito tonta, pero no lo tengo claro. Entonces me gustaría que me orienten en eso. Dígame, dígame, En Gilda. el caso de una entrevista, ¿puedo colocar opciones así como se colocan en las encuestas? Sí, claro, claro, Gilda, sí se puede. A eso se le llama que es una entrevista estructurada con preguntas cerradas. Así, Ah, así se ya, llama, sí, así se llama. ya. Usted ve en el momento, en el detalle de la metodología, ¿no? Acuérdese que hay que hacer una metodología. Usted dice que se aplicaron entrevistas a tres personas que son expertas de la temática de que se está investigando y se les aplicó una entrevista estructurada con preguntas cerradas. Sí, también lo puede hacer, no habría ningún inconveniente. Lo puede hacer. Ah, ya, listo, doctor. Entonces, Sí. muchísimas gracias. Listo, las órdenes, Gilda. Bien, entonces como estábamos comentando, ¿no? Igual, como justamente se los dije hace un momento atrás, en el caso de ustedes no es necesario tener una carta de la autorización de la máxima autoridad para que ustedes puedan implementar las técnicas que muchos de ustedes ya la están implementando. Pero ya cuando ya hablamos de un trabajo más grande, sí es necesario eso de ahí. Al menos, por ejemplo, bueno, en el caso de la maestría en educación, no, pero tenemos nosotros acá en UNEM otros tipos de maestrías orientadas en el área administrativa, en el cual sus maestrantes, ellos sí tienen que hacer un trabajo de titulación como tal y ellos sí tienen que tener una carta de autorización del dueño de esa institución que dé el visto bueno para que se aplique esas herramientas que ellos quieren aplicar. Lo que sí es un poquito medio difícil es que a veces muchos de ellos te dicen, ya yo te firmo la carta, no hay ningún problema, pero yo no quiero que tú me presentes ninguna información financiera de la empresa. Bueno, es que a ninguno nos gusta, ¿no? Aunque yo les digo a los chicos que he tenido de tutoriados, yo les digo a ellos, pero tranquilo, no le digas, no le pidas eso, porque mira, ingresa en el Google Superintendencia de Compañías y ahí tú ves los balances, la información financiera de esas empresas. ¿No es verdad, ingeniero? Claro, les digo, ahí está todo, ahí está. Sí, sí, es verdad. No le pidas, tranquilo, no le pidas, que él se va a poner enojado y te va a decir que no. Basta que te diga que sí, que él te da toda la apertura para hacer el trabajo. Esa carta es la que necesitamos. El resto despreocúpate. Utilizamos información de la data de la super de compañías que nos sirve muchísimo para el trabajo de investigación. Bien, también es necesario acá, como dice en la diapositiva, también es necesario explicar a las personas que van a ser observadas lo que vas a hacer, ¿sí? También nos dice, ¿no? Pero este de aquí depende mucho también. Depende también de qué es lo que tú vas a observar. Por decir un caso. Tenemos varios temas dentro del grupo de ustedes que van a medir el impacto de diferentes variables justamente en estudiantes que padecen un trastorno de aprendizaje. Entonces, como que va a ser un poco difícil que yo vaya hacia los niños y les diga, ¿sabes qué? Te voy a observar. Entonces, ahí no es necesario, no es necesario, porque si tú le dices, te vas a observar, ya el niño cambia. Es normal, ¿no? El niño ya se porta, su comportamiento ya cambia. Entonces, ahí en ese caso no va a ser valedero, ¿no? Para nosotros este punto 4. Sí, no le expliques, simplemente porque el propósito de la observación ya en áreas de la educación no es necesario, porque también depende, no es necesario que se le dé la explicación a las personas que yo voy a observar. Más bien mejor en silencio, al menos como ustedes tienen ustedes la muestra al frente de ustedes, más bien ustedes, bueno, vamos chicos, vamos a hacer esta actividad, de pronto vamos a colorear. Ya, a los niños les encanta pintar. Entonces, vamos a colorear, a ver, saquen su cuadernito de dibujo, vamos a hacer en este momento, vamos a colorear, estamos cerca de Navidad, vamos a hacer un arbolito de Navidad, vamos a colorear. Entonces, ahí en ese momento ellos están totalmente distraídos con esa actividad, ahí es el momento oportuno para comenzar a observar, a ver, el niño canta las órdenes, el niño sí se limita a hacer lo que se le está indicando, ahí es propicio, ¿no? Porque también tenemos que nosotros como educadores crear un ambiente que sea acogedor para esos niños, ¿no?
Ya cuando nosotros queremos hacer otro tipo de investigación, ya con un mayor impacto, de pronto queremos ver el comportamiento de padres de familias, entonces a lo mejor ahí podemos nosotros aplicar este punto, de explicar a esas personas que van a ser observadas. Pero hay autores que dicen que no están de acuerdo con ese punto, porque dice, si tú le explicas que tú lo vas a observar, ellos ya van a cambiar su forma de ser. Y es verdad, no, es verdad. Y ustedes son testigos de eso. Cuando de pronto nos dice, yo les digo porque también laboré en una institución educativa por 8 años, acá en la ciudad de Milagro, cuando nos dicen, va a venir un representante del distrito de educación. Uy, eso rápido comenzamos, todo está ordenadito, todo está limpio, todo está pulcro, y ahí hasta los mismos, hasta los niños están diferentes. O sea, ya como que nos dan nos dan ese punto que va a venir, va a venir el funcionario, entonces todo tiene que estar impecable. Entonces, la idea es que no esté impecable, la idea es encontrar el inconveniente, la idea es palpar lo que yo estoy analizando, que estoy analizando un trastorno de aprendizaje, estoy analizando un trastorno educativo. Entonces, no es recomendable en ese caso decirle a las personas que voy a observar que los voy a observar, para que la redundancia. Bien, continuando entonces con la siguiente diapositiva. A ver, veamos por acá. Vamos entonces a la recolección de datos. ¿Sí? Bueno, al decir recolección de datos, ya sabemos que esta recolección de datos se puede dar por observación, encuesta y entrevista, ¿sí? Eso ya lo conocemos. ¿Cómo se recopilan esos datos, no? Bueno, ya hemos hablado en diferentes puntos que netamente esta recopilación que hacemos me ayuda netamente a poder determinar esos objetivos. Como yo les había indicado en reiteradas ocasiones, lo importante de un trabajo de investigación es que esos objetivos que tú te has planteado se puedan cumplir. Eso es necesario, que esos objetivos que están aquí escritos se puedan cumplir. Tiene que haber un producto de esos objetivos. E incluso en las conclusiones, cuando tú concluyes un trabajo de investigación, tú concluyes basándote en los objetivos. Por eso que aquí dice, ¿no? Que hay que establecerlos, hay que tener objetivos claros, porque de esa manera tú vas a tener una buena recopilación de datos. Por eso es que yo les he dicho en sus tutorías, cuando ustedes me han presentado los instrumentos, yo les he dicho, está muy bien, está correcto. Solo le hago una pregunta. Esas preguntas que ustedes tienen en esos instrumentos, ¿están relacionadas con los objetivos? Eso siempre se los he dicho, porque eso tiene que estar de cajón, o sea, eso es algo que tiene que ir, eso es necesario. Continuemos. ¿Ok? El trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo también es algo que nosotros lo hemos aplicado, incluso ustedes ya lo están haciendo, otros ya lo hicieron, el trabajo de campo, la aplicación del instrumento como tal, a eso se le denomina trabajo de campo. La aplicación de encuestas, la aplicación de entrevistas, los grupos de discusión, el muestreo que se hace, la selección de participantes, la planificación, la recolección de la información, ya sea que la investigación sea cualitativa o cuantitativa, netamente ese es el trabajo de campo como tal, ¿sí? De pronto en algún momento la palabra trabajo de campo como que nos suena un poco fuerte, ¿no? Y uno dice, y trabajo de campo, entonces eso es una cuestión bastante compleja. No, ya nos damos cuenta que no ha sido tan complejo, dependiendo también del área de conocimiento, por supuesto, ¿no? Hay áreas de conocimiento como las áreas de ciencias naturales, biológicas, en las cuales ahí sí el trabajo de campo es un poco más minucioso. De hecho,
los trabajos de investigación de ellos, más pesa netamente en la parte metodológica. Ahí tiene un mayor peso porque ellos realizan experimentos netamente científicos donde ellos orientan ciertos pasos secuenciales para obtener un producto como tal. En el caso de nosotros es muy diferente. Si hacemos nosotros una metodología, aplicamos diferentes herramientas, pero el propósito de nosotros es validar si esas dos variables que están en el tema tienen o no tienen una relación. Si esa variable independiente ayuda o no para que la variable dependiente pueda cumplirse. Básicamente es totalmente diferente en esta ciencia que es la ciencia de educación y las ciencias sociales. Bueno, eso es en cuanto al material de la clase de esta semana, la semana número 2. Vamos entonces en este momento, les voy a compartir algo que es muy importante. Vamos nosotros entonces a compartirles vamos a continuar con el trabajo que hicimos ayer, ¿sí? Pero ahora vamos a obtener un indicador que es de mucha importancia, que se llama el alfa de Crossbar. Ustedes ya han de haber escuchado, a lo mejor su maestro anterior se los ha de haber mencionado y les ha de haber dicho que el alfa de Crossbar, eso es algo necesario para nosotros poder concluir que el instrumento de la encuesta que yo estoy aplicando es un instrumento que tiene fiabilidad. O sea, es un documento que sí me ayuda a que mi trabajo se pueda cumplir. Entonces hay varias aportaciones de diferentes autores que me indican que el alfa de Crossbar, dependiendo del resultado, si es mientras más se acerque al uno, mayor confiabilidad existe en ese instrumento como tal. Bueno, hay diferentes software, diferentes programas informáticos que te permiten hallar ese alfa de Crossbar. Indudablemente, a veces también hay que tener las destrezas para el manejo de estos software, ¿no? No estamos con el tiempo ahorita, no tenemos un tiempo tan amplio como para poder, de alguna manera, no sé si ustedes vieron estadística, porque en el módulo de estadística se les enseña lo que es el manejo del programa SPSS, que es un programa que comúnmente los investigadores lo utilizan bastante, ¿no? Sin embargo, a veces ese programa hay que integrarlo en la computadora, a veces la computadora ya no soporta una integración de un nuevo software. Bueno, hay muchos a veces, muchos motivos que no me permite tener ese software como tal. Sin embargo, si tenemos nosotros un comodín, y el comodín es que ese alfa de Crossbar nosotros lo podemos obtener a través del Excel. ¿Qué les parece? A través del Excel usted puede sacar su alfa de Crossbar. Entonces eso es algo bastante simpático, ¿no? Porque de pronto pensamos que a lo mejor eso no se lo puede sacar en el Excel, pues sí se lo puede sacar en el Excel. Ya les enseño cómo sacar. Bien, por aquí creo que hay una pregunta. Ah, claro, por supuesto, de este. Vanessa me dice que si les puedo pasar el software, perdón, la plantilla que estoy haciendo en este momento a ustedes. Claro, yo se las paso después. Bien, y buena sugerencia, Vanessa. Bien, entonces, a ver, veamos entonces. Acá nosotros tenemos, vean, queridos maestrantes, vamos a suponer que aquí tenemos nosotros una encuesta que ha sido aplicada a 12 personas, ¿sí? Esa encuesta tuvo 8 ítems o 8 preguntas, ¿sí? Aquí están las preguntitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Estas preguntas, cada una de ellas tuvo una escala, ¿no? Esta de aquí tiene 3, sí, tal vez no, sí, no, de acuerdo, en abstinencia, no de acuerdo, ¿ya? Dependiendo lo que ustedes vayan a preguntar, ¿no? Por eso que yo les decía la importancia de hacer preguntas cerradas para no complicarnos. Bueno, entonces aquí en el encuestado número 1, él aquí en la pregunta 1 contestó sí, que sería el número 3. En la pregunta 2 contestó que sí, que sería el número 2. En la pregunta 2, perdón, en la pregunta 3 contestó que no estaba de acuerdo, entonces el número 1. En la pregunta 4 contestó que no, es el número 1, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de ellos, aquí está la contestación de estos encuestados, ¿no?
que en total son 12 encuestados. Bien, una vez que tenemos esto, el primer paso que hay que hacer es lo siguiente. Luego, al lado del número 8, porque acuérdense que este instrumento tiene 8 ítems o tiene 8 preguntas. Entonces, al lado del 8, tú le pones una columna que diga suma. ¿Sí? Que diga suma. Le pones la columna que dice suma. Entonces aquí le ponemos negrita, le ponemos un cuadrito, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer algo sencillito. Simplemente vamos a sumar. Vamos a sumar todos estos valores. A ver, déjenme aquí poner un colorcito como para que se pueda identificar, como para que pueda tener una diferencia, ¿no? Estos son los encuestados, estas son las preguntas. Donde dice suma, donde dice suma, lo que simplemente vamos a hacer es sumar los valores. Vamos a sumar todos estos valores de aquí. Mira, esto de aquí lo vamos a sumar acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, mira, algo muy práctico, lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Mira, algo bastante práctico es que tú seleccionas estos valores. Mira, seleccionas estos valores desde el primerito. Mira, desde aquí, desde este primerito con el mouse, le das a un clic sostenido, le das a un clic, luego un clic sostenido y seleccionas, vas seleccionando los valores que a ti te interesa que se sumen, ¿no? Mira, aquí están seleccionados y luego le das un clic al botón que dice autosuma. Aquellos botoncitos, mira, siempre en el Excel está ese botón que dice autosuma. Le das un clic aquí y mira, automáticamente te sale la suma. Mira, aquí está. Mira, ahí está la suma. Si tú quieres ver la fórmula, le das doble clic donde está ese resultado y mira, te sale, mira, que está sumando los valores desde la columna C, fila 5, hasta la columna J, fila 5. Mira, ahí están los valores, ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso. Como esa suma se va a dar para todas las encuestas que tú has aplicado, va a ser la misma, entonces yo te diría que no hagas esto de acá. Por ejemplo, alguien podrá decir, pero profesor, yo hice así, al siguiente hice lo mismo, le puse autosuma y listo. Ya. Yo no digo que está mal eso, ¿no? Pero recuerda que el Excel te proporciona facilidad para que tú puedas optimizar tu tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo te diría lo siguiente. Este procedimiento que te expliqué lo hagas por una sola vez. Y ahí simplemente lo que harías es lo siguiente. Te ubicas donde está ese resultado, que ahí está una formulita, y luego en ese recuadro, en la parte inferior del lado derecho, mira, aquí sale una cruz color negra, tú le puedes dar un clic sostenido y te vas hacia el encostado número 12. Entonces, mira, doy clic sostenido y me voy hacia abajo, mira, hasta acá. Y mira, wow, ahí está. Ahí están los resultados, mira. Mira, ¿sí ves? Le puedes dar doble clic para de pronto validar. Mira, ahí está. ¿Sí ves? Entonces, eso también tú podrías aplicarlo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos acá la sumatoria. Listo, chéverísimo. Ya tenemos por una parte, tenemos la sumatoria. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que realizar. El siguiente paso que tenemos que realizar luego de esto, vamos a sacar la varianza de cada pregunta. Vamos a sacar la varianza de cada pregunta. Entonces, aquí abajo del número 12, vamos a colocar la palabra varianza. Aquí pongamos varianza. ¿Ya? Ajá. Ahí ponemos varianza, le ponemos aquí un borde, le ponemos negrilla y vamos a sacar la varianza de cada una de las preguntas. ¿Sí? Vamos a sacar esa varianza. ¿Cómo sacamos esa varianza? Sencillito. Nos ubicamos en la parte de aquí abajo, ¿no? Porque vamos a sacar la varianza de cada pregunta. Entonces, en el Excel, toda fórmula inicia con el signo igual. ¿Sí? Toda fórmula que tú apliques en el Excel inicia con el símbolo igual o también con el signo más, como tú quieras. Signo igual o signo más, lo mismo es. Yo siempre utilizo el signo igual. Uso el signo igual y convoco la función estadística que yo necesito en este caso, que es la varianza. Entonces yo pongo la V, la A, mira, ¿sí ves? La varianza. Y aquí me sale una que dice VARPEG. Aquí está, mira. VARPEG, aquí está. B, V, A, R y la P. Le doy clic. Ahí, aquí está, mira. ¿Sí ves? Aquí está. Bien, aquí dice, mira, calcula la varianza de la población.
Bueno, entonces en ese caso, yo le doy clic aquí, ¿sí? Y lo que hago es selecciono estos datos acá, mira. Yo quiero sacar la varianza de los datos que pertenecen a la pregunta uno. ¿Sí ves? De esa manera. Le doy Enter y me sale ese valor. ¿Sí ves? Ya tengo. Repito de nuevo. Aquí yo pongo signo igual, pongo la formulita var P, ¿ya? Aquí está la formulita var P. Aquí está. Le doy doble clic, me sale un paréntesis, cojo el mouse y selecciono estos datos de aquí. Mira, aquí está seleccionado. ¿Ya? Entonces voy a sacar la varianza de las contestaciones de la pregunta uno. Doy Enter. Ya está. Listo, me sale con varios decimales. Generalmente se sugiere que se deje solamente en dos decimales. Entonces aquí hay un botoncito en el Excel que te disminuye los decimales. Entonces aquí le disminuye y lo dejo en dos. ¿Ya? Listo. Esta fórmula se va a repetir en todos los otros ítems. Si te das cuenta, va a ser lo mismo casi, sino que va a cambiar es el valor, por supuesto, ¿no? Entonces, es recomendable para que no pierdas el tiempo que donde tú aplicaste esta fórmula de aquí, simplemente te ubicas así como hicimos hace un momento atrás. Vamos a copiarla, nos ubicamos aquí donde está este resultado 0,83. Aquí abajito sale una cruz color negra. Damos un clic sostenido y me voy hacia el ítem 8 o pregunta 8. Y mira, automáticamente ya me sacó la varianza de la pregunta 2. Mira, aquí está. Me sacó la varianza de la pregunta 3 y así sucesivamente, ¿no? Era la varianza de la pregunta 6. Mira, ¿sí ves? Facilísimo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. El primer paso que nosotros hemos realizado aquí es sacar la famosa varianza, ¿no? Listo, muy bien. Continuemos entonces. Luego de esto, hacemos otro dato, sacamos otro dato. Ese dato le llamamos la sumatoria de la varianza. Aquí ponemos sumatoria de varianzas. Sumatoria de varianzas. Profesor, y esos datos de varianza, yo la verdad que no sé cómo, no sé ni qué significa eso. Bueno, es verdad, no sé si ustedes vieron el módulo de estadística, pero lo que yo sí les puedo decir, queridos maestrantes, es que cuando tú aplicas una encuesta, tú tienes que ver si hay confiabilidad de ese instrumento. Y para ver si hay confiabilidad de ese instrumento, es necesario de ley sacar el famoso alfa de Crossback. Entonces, lo que yo te estoy enseñando ahorita es cómo sacar esa alfa de Crossback. ¿Sí? Bien. Luego entonces tenemos, siguiendo con los pasos, tenemos nosotros acá, aquí lo hice un poquito más ancho para que se pueda entender. Aquí dice sumatoria de varianzas. ¿Sí? ¿Y qué hago, profesor, ahí en las sumatorias de varianza? Como el mismo nombre lo dice, sumatoria de varianza. Simplemente lo que tú vas a hacer, vas a sumar, vas a sumar. O sea, mira, aquí lo que yo haría es lo siguiente, pongo el signo igual, escribo la palabra suma, porque esa es la fórmula que me permite sumar, le abro paréntesis y yo selecciono y sumo todas las varianzas. Mira, ¿sí ves? Eso es lo que hago. Sumo todas las varianzas. Mira, ahí tú puedes observar. Por eso dice sumatoria de varianzas. Estoy sumando todas las varianzas. Entonces, mira, ahí está sumada todas las varianzas. Desde la C17 hasta la J17, porque ese es el propósito del Excel, ¿no? El Excel te suma los valores que están ubicados en esas ubicaciones. Columna que es con la letra y las filas que son con los números. Bueno, entonces acá le doy Enter y mira. Listo, me sale 4,16 la sumatoria de esas varianzas. Listo, ese es uno de los pasos que tengo que tener. Luego, después de este paso, viene casi uno de los penúltimos pasos. Bueno, casi que estamos finalizando. El siguiente paso se denomina varianza de la suma de los ítems. Y así colocamos, pongamos aquí, varianza de la suma de los ítems. ¿Ya? Bastante grande eso, ¿no? Bueno, pero es necesario. Entonces, aquí le colocamos también el borde bien bonito. Aquí, bueno, es más grande. Entonces, aquí a ver si lo hago un poquito más grandecito. O de pronto aquí le aplico algo.
Bueno, ¿cómo, profesor, cómo saco esa varianza de la suma de los ítems? ¿Cómo obtengo eso de ahí? Ahí viene una cuestión que me preocupa. ¿Cómo saco esa varianza? Mira, esa varianza es facilísima. Es parecido a lo que tú hiciste hace un momento atrás. Es decir, colocas también la misma formulita de varianza, var t, ¿ya? Doble clic aquí. ¿Pero de dónde? Entonces, como dice ahí clarito, varianza de la suma de los ítems. Entonces, lo que tú vas a hacer es, vas a seleccionar la suma de los ítems. ¿Sí ves? Acá. De esa manera, mira. Ahí visualiza, observa. Entonces, ahí doy Enter y me sale ese valor. Entonces, aquí lo dejo con 2 decimales. Ujú. Listo, aquí. Listo, entonces ya tengo encontrado la varianza de la suma de los ítems. Luego, ahora sí vamos a sacar, vamos a obtener el famoso alfa de Crossback, ¿sí? ¿Cómo obtenemos ese alfa? A ver, aquí por lo aquí vamos a poner alfa, y vamos a poner aquí. Profesor, ¿cómo obtenemos? Eso me interesa, profesor. ¿Cómo obtenemos ese bendito alfa de Crossback? Sé que lo puedo hacer en SPS, sí. Si alguien de ustedes conoce el manejo de SPS y lo tiene, pues maravilloso, chéverísimo. Pero si no lo tiene, lo puede hacer en Excel. Y yo luego vamos a poner en práctica la sugerencia de Vanessa y luego yo le voy a compartir este archivo a Vanessa para que lo pueda subir en el Moodle. Bien, bien, profesor. ¿Cómo saco ese alfa de Crossback, profesor? Ya estamos ya por finalizar. Hacemos lo siguiente, verán. Antes de eso también es muy importante que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. ¿Cuántos ítems aquí tenemos nosotros? ¿Cuántos ítems? Y pongamos aquí, pongámosle aquí, número de ítems o número de preguntas, como tú le quieras decir. ¿Cuántos ítems tenemos nosotros? Bueno, tenemos 8 ítems. Entonces, ¿qué ponemos? 8. 8 ítems, ¿ya? Ese dato también me estaba olvidando. Bien, la fórmula del alfa de Crossback es una fórmula un poquito larga, pero yo se las puedo definir de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos ese alfa de Crossback? Hacemos lo siguiente. Pongo signo igual, ¿ya? Pongo signo igual. Y entonces, en ese caso, me dice el alfa de Crossback que primero yo lo que voy a hacer es el número de ítem que se representa con la variable k. Bueno, eso ya es una cosa más estadística, ¿no? El número de ítem dividido para nuevamente el número de ítem menos 1. Ya, eso es una parte. Eso es una parte. Esto lo multiplico, abro paréntesis, y aquí yo pongo lo siguiente. 1 menos y divido. ¿Qué divido? Divido la sumatoria de las varianzas, este de aquí, dividido para la varianza de la suma de los ítems. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y me sale un valor de 0,49. Como esto de aquí es un ejercicio que yo aquí me inventé esta contestación, yo me doy cuenta de que con este valor de alfa de Crossback, prácticamente yo tengo una confiabilidad bastante baja de este instrumento, bastante baja del instrumento. Lo recomendable, nos dicen los autores, que el alfa de Crossback debería de ser, dependiendo, hay muchos argumentos, ¿no? Hay autores que dicen que debe de ser mayor o igual a 0,7. Otros dicen que sea mayor o igual a 0,8. Generalmente, cuando yo utilizo estas herramientas, yo siempre me oriento que el alfa de Crossback sea mayor o igual a 0,8. En este caso, el alfa de Crossback que yo tengo aquí, que yo he obtenido en este momento, me sale 0,49. Significa de que la confiabilidad de este instrumento que yo me he inventado en este momento es baja. Y eso no es recomendable. En los trabajos que ustedes van a realizar, el alfa de Crossback tiene que salir
mayor o igual a 0.8. Si de pronto alguien podrá decir, pero profesor, a mí me salió 0.72, ¿es válido? Sí, tranquilo, es válido. Es válido porque también hay muchos autores que nos indican que si el alfa de Crossback es mayor o igual a 0.70, hay una confiabilidad aceptable. Entonces, en ese caso, para ustedes, queridos maestrantes, las personas que van a aplicar encuestas, tienen que ustedes sacar el alfa de Crossback y en este caso, ustedes tendrían que tener un alfa de Crossback con un valor mayor o igual a 0.7. De esa manera, nosotros podemos decir que ese instrumento es confiable, tiene una confiabilidad aceptable. En este caso, en este ejercicio que yo he hecho en este momento, como yo me inventé los datos, me sale un valor de 0.49. Y eso significa de que la confiabilidad de este instrumento inventado es baja. Entonces, cuando me sale 0.49 y usted, cuando usted presenta un trabajo de investigación con un alfa de Crossback de 0.49, enseguida te van a decir, pero ese instrumento está mal estructurado. Quiere decir que algo les falta a ese instrumento, a lo mejor no están bien colocadas las escalas, o a lo mejor lo aplicaste en un momento inoportuno y la persona te contestó por contestar para que no molestes, entonces te sale un alfa de Crossback bastante bajo, ¿no? Eso es, querido maestrante, ¿no? Eso es en cuanto quería impartirles el día de hoy. Entonces, Vanessa, creo que ya hemos terminado la jornada de hoy y nos vemos en las tutorías, ¿no? Igual yo les voy a facilitar este documento para que también lo tengan ustedes y también lo puedan adaptar al trabajo de ustedes, ¿no? Sí, Lali, dígame, Lali. Buenas noches, doctor, compañeros. Profesor, tengo una pregunta. Sí, En nuestra encuesta, como estamos hablando sobre la migración y cómo esto influye en el rendimiento académico, también habíamos visto como una pregunta abierta. Entonces hemos preguntado a los niños, ¿cómo te sientes tú al estar sin tus padres? Hemos tenido 3 tipos de respuestas. ¿Cómo podríamos tabular eso? ¿O cómo mira, sería nuestro mira, análisis en sí. esa pregunta? En ese caso, yo les sugiero que hagan lo siguiente. Si ustedes ya aplicaron ese instrumento, ¿no? Y ustedes dicen, a ver, se repite la palabra tristeza allá, entonces Ujú, pongámosle una opción tristeza para el trabajo que me va a presentar a mí, aunque usted haya ujú. aplicado otra cosa. Entonces pongámosle tristeza. Se repite la palabra, Ya le indico las respuestas de los bueno, niños. bueno, Triste, mal y normal. entonces, usted en ese caso, en el instrumento, usted póngale así, pues, triste, póngale el número 3, eh, la, la, la otra opción que me dijo Mal, mal. mal, Si se sienten mal, mal, y la otra opción se normal, sienten normal. normal. Entonces, póngale eso, o sea, adapte el instrumento a esto de aquí, aunque en el que usted aplicó lo hizo con una pregunta abierta, no Ujú. importa, porque usted no me tiene que presentar el instrumento que aplicó, simplemente me va a presentar un formato nada más. Sí, entonces en ese caso, en el formato, usted le coloca como que todas las preguntas han sido cerradas. Y si de pronto usted dice, pero profesor, veo que hay dos palabras que siempre se repiten, pero veo que hay otras que como que no se repiten. Entonces ahí en ese caso podemos utilizar un comodín, por decir, triste, mal, y el otro que diga otros. Y al momento que usted hace la narrativa del análisis de esa pregunta, usted indica, pues, que muchos de estos estudiantes escogieron la opción otros, en la cual manifestaron que sienten ansiedad, sienten etcétera, etcétera. O sea, ahí como que usted en la narrativa da el detalle de ese otros, aunque la pregunta está con una escala cerrada, porque para que le funcione esta herramienta que les enseñé ahorita. Ya, y bueno, lo que pasa es que también no, en el Google Forms nosotros hemos aplicado, pero no sale un gráfico. ¿Cómo podríamos graficar ante esa pregunta? Bueno, como les enseñé, Haciéndole esa forma, no,
manualmente como nos indicó ayer, más o Sí, menos en sí, exactamente, sí, así es, como le Oye, indiqué muy ayer. bien. Igual, ambos formatos yo le voy a facilitar a Vanessa para que los ponga en el Moodle, en el aula virtual. Ya, bueno, ojalá que no salga, así no le Igual tengo que ustedes aprovechen de pronto este fin de semana avanzando con algo y la próxima semana, como no es para este domingo la tarea, la próxima Ajá. semana me enseñan y ahí vamos revisando, ¿no? Pero la idea es ayudarlos a que ustedes tengan un trabajo aceptable y si es de excelencia, mucho mejor. Gracias, doctor. Listo. Listo, Vanessa. Buenas noches, estimados maestrantes. Nos vamos al línea de tutoría. Ok, Que tengan listo. un excelente fin de semana. Chao. Gracias, Vanessa.